Muy buenas tardes, sean bienvenidos a las herramientas digitales en el contexto sanitario, nacional y global. Retos y desafíos de la Diplomatura de Especialización en Auditoría Médica, organizada por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. A continuación, invitamos al magíster Miguel Sánchez, jefe de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental de la sede de Huancayo, quien nos comentará un poco acerca de esta nueva modalidad de estudios y la Diplomatura de Especialización. Adelante, estimado Miguel Sánchez. Buenas tardes con todos. Para mí es un gusto estar con ustedes, al menos por el medio virtual, y poder comentarles un poco acerca de cómo la Universidad Continental y su escuela de posgrado ha podido desarrollar las herramientas académicas en este contexto que nos ha tocado vivir, en el cual la universidad ya estaba preparada en realidad por la naturaleza de nuestra organización. Tenemos 4 sedes a nivel nacional y hace ya varios años que tenemos permanente contacto entre las sedes y eso nos obligó a realizar, por ejemplo, conferencias en las diferentes sedes utilizando diversas herramientas como el Skype, el Zoom, el Meeting, etcétera. Y bueno, que nos preparó en realidad para poder enfrentar este nuevo contexto global y que definitivamente nos está ayudando muchísimo porque estamos desarrollando los programas con la calidad que nos caracteriza y que casi al 100% de los programas se están desarrollando el día de hoy. No tenemos que entender esto como una dificultad, más bien como una oportunidad. Los profesionales nos reinventamos cada día con las exigencias internas y externas. En este caso, muchos de nosotros, con esta exigencia externa, ¿verdad? Pero también por una exigencia interna, quiere decir nuestra propia motivación. Mientras muchos pasan esta cuarentena, tal vez viendo Netflix, ¿no? Muchos otros seguimos preparándonos y seguimos desarrollando nuestra etapa profesional. No te detengas en tu aprendizaje, por eso dice nuestro eslogan. Hay que seguir adelante con nuestro plan de vida, nuestro plan profesional. Nosotros tenemos en Continental lo que hemos denominado clases a distancia en tiempo real. Después de un arduo debate en realidad académico de cómo deberíamos denominarlo, hemos llegado a la conclusión de que esto expresa en realidad lo que somos como organización en este nuevo entorno. Las clases a tiempo real. Nosotros nos estamos caracterizando porque nuestras clases, tanto en maestrías como en programas de especialización, los docentes están dictando las clases tal cual lo dictarían si estuvieran presencialmente en el campus, ¿no? Por supuesto, tenemos que desarrollar las herramientas que la plataforma nos permite. En este caso, Continental hace varios años que trabaja con el Blackboard Collaborate, es la plataforma que la mayoría de universidades hoy día lo están usando. Nosotros llevamos unos años haciéndolo. Es más, hemos recibido un premio, un reconocimiento, como de las 2 universidades a nivel nacional que recibe este reconocimiento por parte de Blackboard, que se llama Blackboard Always, un premio que básicamente distingue a las organizaciones que le sacan mayor provecho a la plataforma. Ese Blackboard Catalytic Award se llama la premiación. Y el 2018 ya nosotros habíamos recibido este reconocimiento. Quiere decir que Continental y la escuela de posgrado le saca el mayor provecho a la plataforma. Es por eso que las clases son muy interactivas. Las clases se desarrollan teniendo la planificación por parte del docente con el objetivo de la enseñanza-aprendizaje se pueda lograr las competencias definidas en todos los cursos, ¿no? Ahí está, pueden ver ustedes el Blackboard Catalyst Award, ¿no? el cual en el 2018 lo recibimos por haberle sacado mayor provecho a la plataforma. Nuestros docentes están capacitados en el uso de esta plataforma y tenemos mucha experiencia en realidad, ¿no? Usándola. Y también está también el Moodle, por ejemplo, ¿no? También lo usamos. Siguiente, por favor.
Además de esto, quería comentarles que Continental ha preparado una plataforma de información virtual desarrollada por varios años. Nuestro hub de información, otros lo conocen pues como biblioteca, ¿no? En realidad nosotros no solamente tenemos una biblioteca, tenemos todo un sistema de información, hoy día parte de ella virtualizada. Por ello que todos los integrantes de la escuela de posgrado en sus diferentes programas pueden ingresar a la biblioteca virtual, al bibliotecario enlace, al asesoramiento virtual en herramientas de apoyo a la investigación, los libros digitales. Trabajamos con seis empresas a nivel internacional que nos proveen de libros digitalizados de manera profesional con los pagos de los copyright respectivos. Y eso hace una experiencia enormemente satisfactoria porque tenemos acceso a una cantidad enorme de libros de últimas ediciones. 2019, inclusive ya habían algunos libros 2020 inclusive. Entonces ustedes pueden revisar nuestros libros digitales de las mejores editoriales del mundo y van a tener una experiencia muy satisfactoria con la información que pueden encontrar. Además de ello, tenemos el asesoramiento bibliográfico virtual para tesistas, que es un programa especial para los que están desarrollando las tesis, y tenemos capacitaciones mensuales para poder sacarle provecho, por ejemplo, a los sistemas virtuales de ProQuest, ILEX, Dyname Plus, Web of Science, Prezi, Downtown, Outlook y muchos otros más. Tenemos el apoyo total de nuestro centro, ¿no?, de información, que cada vez que es necesario hacer reforzamiento de cómo se utilizan, ¿no?, todas estas herramientas, lo pueden hacer. Entendemos que es bastante información para poder de repente internalizarlo en una sola capacitación, así que lo podemos hacer varias veces. Bueno, en esta oportunidad nosotros tenemos este webinar especializado, ¿no?, gracias a la diplomatura de especialización en auditoría médica que la Escuela de Posgrado está ofreciendo, ¿no? Lo hacemos a nivel nacional. En el número de contacto, a los interesados pueden marcarnos, pues les va a atender un asesor comercial y un asesor académico para saldar cualquier tipo de duda que puedan tener ustedes. Un poquito las cifras de Continental, sé que muchos ya nos conocen, muchos son alumnos nuestros también. Y bueno, 135.000 alumnos egresados de los diferentes programas de escuela de posgrado, 64 ediciones de la maestría en gerencia pública, 9 exministros de Estado muy renombrados han sido estudiantes nuestros, hoy día también lo hacen como docentes. Uno de ellos, 208 ediciones de programas de especialización en contrataciones del Estado, 22 ediciones de la maestría en administración de negocios, MBA, y 134 ediciones de maestría totales en la escuela de posgrado, una de las cifras que manejamos. Muy bien, bueno, le quería robar un par de minutos más para presentarles la diplomatura de especialización en auditoría médica. Nuestro inicio es el 23 de mayo. Es una diplomatura que ha sido elaborada por especialistas, con lo último de la auditoría médica, teniendo en consideración inclusive, ¿no?, los temas que hayan podido salir en este entorno global. Tenemos 8 módulos de estudio. El primer módulo es auditoría médica basada en evidencias, conceptos básicos y complementarios, aseguramiento universal de la salud en el Perú. Seguramente en ese módulo van a poder debatir muchísimo acerca de esta temática. El módulo 2 es historia clínica del CIE, sistemas de información, tecnologías de información para la auditoría médica. El módulo 3, auditoría de los servicios de salud, bioética, guías de práctica clínica. El módulo 4, auditoría médica en el ámbito del Ministerio de Salud. Siguiente, por favor. El módulo 5 tenemos auditoría médica en el ámbito del seguro social de salud. El módulo 6, auditoría de las atenciones financieras por el SOAT. Auditoría médica y la gestión de seguros en hospitalizaciones e instituciones del MINSA también aborda este módulo. El módulo 7, auditoría de las prestaciones de salud del sector privado. Y por último, el módulo 8, rol de la Superintendencia Nacional de Salud, introducción a la evaluación de tecnologías sanitarias. Como pueden apreciar, la diplomatura está muy completa. Los 8 módulos abordan prácticamente todo lo de la temática de la auditoría médica,
con casos nacionales y también casos internacionales, ¿no? Que van a tocar siguiendo el método del caso dentro de nuestras clases. Por último, vamos a ver un poquito nuestro plano docente. Como pueden ver ustedes, tenemos a Anilio Pino Cárdenas, que es jefe de la unidad de inteligencia sanitaria de la red de prestación Sabogal de salud. Además, también José Emilio Aldana Garrasco, jefe de oficina de gestión de la información de la red prestacional Sabogal, también de salud. Roberto Romero Onofre, experiencia en gerencia pública del Ministerio de Salud y del CIS. Nicolás Chávez Altamirano, experiencia en gestión de entidades de auditoría en la salud, especialista en administración de la salud, maestría en epidemiología de la Universidad Cayetano Heredia. Y siguiente. Último, Priscila Meléndez Castro, médico auditor de la Gerencia Central de Operaciones de Salud. Nico Espejo Pesini, jefe de servicios asistencial administrativo del Policlínico Metropolitano de la red de prestación Sabogal. Y John Flores Vilches, jefe de la Oficina de Seguros de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro del MINSA. Como ven, son profesionales con mucha experiencia, que su ámbito de trabajo justamente tiene que ver con la auditoría médica. Muchas gracias, Magíster Sánchez. Les recordamos que brindaremos una Muchas gracias constancia. a ustedes. Sí, muchas gracias a todos los presentes. Y bueno, simplemente recordarles a los que estén interesados, ahí tienen los números de contacto, y para poder disfrutar de este webinar, la auditoría médica y las herramientas digitales en el contexto sanitario nacional y global. Retos y desafíos. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted, estimado Sánchez. Les recordamos que brindaremos una constancia de participación de este webinar. Para acceder a ella se les enviará en el chat un enlace para responder una breve encuesta. A continuación invitamos al doctor Angelo Pino Cárdenas, jefe de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Red Prestacional Sabogal, E-Salud, magíster en Dirección Estratégica del Factor Humano por la UPC, experto en auditoría médica y seguros de salud, quien nos presentará la auditoría médica y las herramientas digitales en el contexto sanitario nacional y global, retos y desafíos. Damos paso al doctor Angelo para su presentación. Bien, buenas noches a todos. Gracias por la presentación. Queridos estimados participantes, voy a darles una revisión de los aspectos de la auditoría médica versus el escenario actual. Y lo primero, justo como podemos ver, la auditoría médica y las herramientas digitales en el contexto sanitario nacional, global y retos y desafíos, uno podría decir, wow, es un título bastante grande, ¿no? Pero en realidad es justo lo que quería mostrarles. La auditoría médica tiene un campo de acción, un ámbito de trabajo tan grande que es transversal a todos los desafíos y los contextos nacionales de cualquier país. Y la auditoría médica, al ser transversal, logra con su revisión, con su proceso, estar muy cerca de los acontecimientos de cambio de un país y sobre todo del aspecto del cambio sanitario del país. Entonces eso, por eso es que el título, como podrán ver, logra y trata de decirles a ustedes el aspecto amplio de la auditoría médica. Muy bien, a continuación tenemos la siguiente diapositiva. Y esa es la agenda, eso es lo que vamos a tratar. Primero vamos a ubicarnos en cómo estamos, en qué está el mundo y cómo va a cambiar. Y seguido a eso vamos a seguir explorando los aspectos inherentes ya a la auditoría médica. Bien, esta diplomatura, como puedan ver, de auditoría médica, inicia con el aseguramiento universal, ¿no? Y con la revisión de la auditoría médica y sus definiciones. Pero también tenemos que ver que en ese inicio
no nos podemos olvidar de nuestro entorno, ¿no? De en qué entorno trabaja el médico auditor y qué tiene que revisar para ser muy exacto en sus respectivas tareas que se le encargan en los establecimientos de salud. Por ejemplo, el escenario estratégico actual está en que estamos enfrentando todos los países la crisis del COVID-19. Y por allá, por el febrero del 2000, por allá por febrero del 2020, donde ya teníamos en varios países la presencia del COVID-19, ya los epidemiólogos a nivel mundial empezaban a estimar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurriría con la transmisión de este virus? Bueno, ahí tenemos a Mark Lipschick, que es epidemiólogo de Harvard, que dio su primer análisis, y ahí lo tenemos, ¿no? Que en tan solo un año, más o menos entre el 40 y el 70% de toda la población mundial se infectarían con el virus que causa esta enfermedad COVID-19. Pero también él dijo que esto no quiere decir que la mitad de los habitantes del mundo tendrán una enfermedad grave, ¿no? De hecho, dice, más del 80% de los infectados ni siquiera se darán cuenta y si se dan cuenta, la mayoría tendrán solamente síntomas leves, ¿no? Entonces tenemos un escenario donde hay una enfermedad nueva, donde el virus es contagioso, altamente contagioso, y que se estima pues que se llegue a esta cifra, ¿no? A lo largo de un año, ¿correcto? Entonces, ese es el primer punto. En la siguiente diapositiva, la siguiente, por favor. Muy bien, en esta diapositiva estamos viendo ya cómo el organismo, llamémosle el organismo, la anterior, por favor, la anterior, en la OMS, por favor, anterior a esa. Eso es, muy bien. Entonces, ahí estamos viendo cómo se corroboraría con lo que dice el Mark Lipschick referente a esta infección del virus. Y la OMS, ya más o menos a lo largo del 11 de marzo, pero ya mucho antes, se dirigía al mundo y le decía que nos preparemos para una potencial pandemia, ¿no? Que el virus se iba a transmitir por muchos países, y que, bueno, los países tendrían que sumar todos sus esfuerzos sanitarios para contener, pues, las formas leves o formas graves de la enfermedad. Y además de eso, iba a reorientar los aspectos de la deambulación o el distanciamiento social que hasta ese momento se estaba tomando en algunos países. Entonces la OMS, el 11 de marzo, sube de categoría esta enfermedad de COVID-19 hacia el rango de pandemia, ¿no? Entonces, ahorita, en nuestro país, ahora estamos justo en ese escenario y tal es así que ya estamos cerca de 2 meses, vamos a estar cerca de 60 días ya en cuarentena y que se está prolongando hasta el 24 de mayo ahora. Entonces, estamos nosotros en ese contexto. Siguiente. En ese contexto no podemos dejar muy bien, gracias, no podemos dejar de mencionar que en la medida que han pasado los meses, a esta fecha, el personal sanitario, los establecimientos de salud, se han vuelto de vital relevancia, ¿no? De vital importancia. Y sumado a eso, también la tecnología, sobre todo el aspecto de las telecomunicaciones, ¿no? Esas dos cosas han entrado a tallar mucho en estos primeros 4 meses del año, ¿no? 4 meses y un poco más. Muy bien, pero eso no fue todo, ¿no? Igual, a nivel mundial, los economistas también participan con sus diversas opiniones y fórmulas para dar soluciones, ¿no? Y así que tenemos en esta diapositiva a Paul Romer, es el ganador del Premio Nobel de Economía en 2018, que bueno, él más bien propone que no nos aislemos, que no estemos confinados en nuestros hogares y que logremos
todos los países invertir en dos cosas fundamentales en los próximos 3 meses. Y de no hacerlo, más bien vamos a continuar en un aspecto de una incertidumbre de miedo y más no en un desarrollo a futuro, ¿no? Entonces, y empieza con esta pequeña historia, ¿no? Y ahí les pido que me acompañen a leer esta pequeña comentario que hizo Paul Romer. Dice, imagine que la cuarentena en Brasil logra exterminar completamente el virus. Después, cuando ingresen a Brasil personas llegadas de países que no adoptaron bien la estrategia de confinamiento, los brasileños empezarán a contagiarse otra vez. O sea, que el mejor método es el aislamiento selectivo. O sea, no puede ser el aislamiento, llamémosle, el aislamiento total, como estamos pasando en muchos países. El aislamiento selectivo, él indica que es en base a testeos regulares y frecuentes, ¿no? Y para eso no hace falta violar la privacidad de nadie, ni perseguir a las personas. Basta con garantizar que quienes dieran positivo se queden confinados durante un tiempo, ¿no? Entonces, tiene mucha razón desde el punto de vista de que indica él que actualmente lo único que estamos enfrentando es el miedo que tenemos al enfrentarnos a esta nueva enfermedad. Pero él propone ya convivir con esta enfermedad y hacer planes para los próximos 12, 18 y 24 meses, planes a largo plazo, pero que requiere de una inversión en los próximos 3 meses para hacer testeos masivos y a realizar un aislamiento selectivo. Él habla, al igual que ha hecho Japón en esta lucha y también Corea del Sur, que ha minimizado mucho sus casos, Japón y Corea del Sur, utilizando el rastreo de los contactos de los pacientes confirmados, ¿no? Entonces a eso se refiere él con el aislamiento selectivo. Importante porque nos permite ver nuevamente qué situaciones van a ocurrir acá a futuro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y en esta siguiente diapositiva, tampoco, vamos a decirlo, los sistemas de salud no fueron ajenos a estos cambios, ¿no? Ni tampoco a comentarios ni análisis que se producen a nivel mundial. Es así que tenemos a Karsten Menke, que es responsable de un instituto, Next Generation Research, del banco privado de Julius Baer. Y es un banco, pues, muy consultado, lanza expectativas de inversiones económicas a futuro. Entonces, ellos emiten estas también directrices respecto a qué va a pasar, ¿no?, en los sistemas de salud. Y dice, primero, tenemos que pensar cómo hacemos más eficiente el sistema de salud, porque al hacerlo se vuelve más económico, viable y universal. O sea que hay una clara conclusión de que el sistema de salud no es eficiente, ¿no? Y como hemos podido ver, nuestro país también ha sido colapsado, o sea, no ha logrado ni la eficacia ni la eficiencia suficiente para enfrentar, ¿correcto? Entonces, muy atinado esta opinión. Luego tenemos más trabajo desde casa, auge de los pagos electrónicos, mayores controles en las fronteras, seguros más caros y más complejos, seguros de salud, educación y medicina a distancia y menos viajes transoceánicos y convenciones. Pero ahí logramos ver en el segundo reglón, como podemos ver que dicen seguros más caros y complejos. Y acá es un punto y un ámbito enorme en donde la diplomatura en auditoría médica se vuelve trascendental, ¿no? Porque cuando hablamos de seguros caros y complejos, también hablamos no solo del seguro individual, del seguro de vida, comúnmente llamado seguro de vida, sino también hablamos de seguros personales de salud, ¿no? Tanto privado como público. Entonces, a eso se refiere. Y ahí el papel del médico auditor es muy relevante, no solo para las autorizaciones de tratamiento, de cobertura, sino también para ver que se pague lo correcto en este escenario, ¿no? Entonces, la auditoría médica logra ahí tener una posición clave, ¿no?,
y a nivel mundial sobre los sistemas de salud respecto a los análisis económicos que existen. Ahora, en el último renglón tenemos incluye telemedicina, monitorización del paciente en casa, después de una cirugía o medicina personalizada, que eviten el despilfarro de medicamentos. Ojo, ojo, y ese último renglón nuevamente suma a la importancia que se va a dar al uso eficiente de los recursos. Y el término de que eviten el despilfarro, ¿cómo se evita el despilfarro? Entonces podemos ver que el despilfarro se evita con procesos de control claros y contundentes, ¿no? Se evitan. Y definitivamente los médicos auditores, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que van a ver si los medicamentos están haciendo un buen uso, o llamamos el uso racional, y también vemos si se están, llamémosle, exagerando en las cantidades de ese medicamento o ese insumo. Entonces, nuevamente, estos dos últimos renglones que estamos viendo, prácticamente los tres en general, hablan de un aspecto importante y priorizado para el médico auditor y por ende, pues para todos los momentos en que el médico auditor instaure su acción, ¿no? O su plan de auditoría, como se denomina. Bueno, seguido esto, en la siguiente diapositiva, ya entrando un poco más a desmenuzar nuestro tema, ya estamos entrando al cambio en la atención médica. En la siguiente diapositiva, por favor. Estamos entrando a la siguiente, que es muy bien, gracias, el cambio en la atención médica. Entre tanto, también les comento que pueden ir haciendo sus preguntas. Yo las voy a ir leyendo, o si no, al final hay una rueda de preguntas también, para ir viendo que estemos entonados, ¿no? Bien, entonces tenemos en esta diapositiva cambio en la atención médica. Entonces, lo anterior hemos visto pues que iba a haber unos necesariamente y obligatoriamente una priorización de los recursos en los establecimientos de salud y también en el trabajo del médico. Y en importante el papel de control de esos recursos, y ahí está el trabajo del médico auditor. Muy bien. Estos procesos de cambio, ¿cuáles son en los sistemas de salud a nivel mundial, ¿no? Estos procesos van a ser cambios priorizados. Y acá les voy a mencionar estos cambios, cuáles van a ser, ¿no? Primero, se va a priorizar el cuidado de la salud de la población y su inversión, y la inversión de estos va a ser, pues, más prioritaria en los gobiernos. Si antes estuvo desplazada, llamémoslo, o relegada la inversión en la población para el cuidado de la salud, ahora se ha vuelto prioritaria. Ese es el cambio que vamos a ver. Vamos a ver gobiernos regionales y también el gobierno nacional más preocupados por la salubridad y los aspectos sanitarios y sobre todo de atender los problemas de salud pública. Luego tenemos que las empresas buscarán soluciones para evitar el contagio, tratar a sus colaboradores y cumplir con las normas de limpieza y bioseguridad. Sin duda, ya estamos viendo que el gobierno ha sacado una reglamentación bastante grande para que las empresas puedan reinsertarse al aspecto laboral, y ahí también incluye a los hospitales, ¿no? Los hospitales también van a tener estos controles duros, fuertes. El siguiente, modelos de trabajo orientados al cero papel, ¿no? Entonces, como estamos orientados al cero papel, ya también la auditoría está tocando con mayor fuerza en este punto el control electrónico, ¿no? El control electrónico. En el siguiente recuadro tenemos la inversión en infraestructura hospitalaria. Definitivamente, nos hemos dado cuenta, no solo el país, sino a nivel mundial, que la gran demanda de pacientes que trajo esta enfermedad, que está trayendo esta enfermedad, hace pues que colapsen todos los hospitales, no tengamos espacio para más pacientes. También se va a invertir en fortalecimiento de las capacidades de establecimientos de salud. Sin duda, el primer nivel de atención va a ser ahora
en los próximos meses va a salir un plan que logre fortalecer al primer nivel para que sea pues el gran peldaño inicial que todo paciente debería de acudir. Y por ende, nuevamente esto va a entrar en un uso de recursos posiblemente desmedido. Entonces ahí donde la mejora continua y la auditoría médica tiene que ingresar, ¿no? El otro es el fomento de la prevención de la salud, la valorización de las actividades y del médico, ¿no? También va a haber mucha valorización de las actividades asistenciales y del médico. Por lo tanto, van a haber atenciones que requieren ser revisadas, ¿no? Requieren ser profundizadas. Muy bien, buen uso de medicamentos e insumos, va con el uso racional de medicamentos, pero ahora con un enfoque priorizado. Búsqueda de la excelencia en la salud, definitivamente. Esto trae consigo que mejoremos la atención de pacientes y busquemos siempre una alta calidad, un alto desempeño. Y para ese alto desempeño necesitamos que encontrar e identificar errores para continuar en la mejora. En la identificación, sin duda que esta diplomatura está orientada para eso. Esta diplomatura de auditoría médica de nuestra Universidad Continental está orientada justo a eso, ¿no? Justo a poder identificar sistemáticamente todas las oportunidades de mejora que hay en la atención médica. Eso es uno de los aspectos de esta diplomatura. El otro es el uso de guías de práctica clínica. Si antes hablábamos de protocolos o si antes hablábamos de estándares, pues ahora se va a volver priorizada, ¿no? Y en el uso de guías de práctica clínica, uno de los más acostumbrados, si no es que es el único acostumbrado a tener un buen estándar, siempre es el médico auditor, ¿no? ¿Por qué? Porque el médico auditor tiene que tener un estándar de desempeño con el cual comparar la atención médica. Muy bien. Y luego tenemos también mayores gastos en salud, sin duda. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahí va a hacer pues que los gastos de salud se incrementen, ¿no? ¿Y quiénes van a incrementar estos gastos? Los financiadores. Puede ser el Estado, por ejemplo, en el caso del CIS o de salud, o también pueden ser los financiadores privados, como RIMA, Pacífico, Mafre. Ellos van a generar mayor gasto, ¿no? Pero también lo que no quieren es que exista despilfarro, ¿no? O que alguien se aproveche de este mayor gasto en salud. Entonces ahí entra el otro grupo o ámbito del médico auditor, que es la auditoría de las cuentas médicas. Ya un poquito más adelante lo vamos a comentar. Y bien, finalmente, otro proceso de cambio priorizado es que las políticas de control y eficiencia en los establecimientos de salud van a mejorar porque va a existir mayor demanda, ¿no? Entonces, en este ciclo de mejora continua, que se refiere a ese último punto, también participa, sin duda, el médico auditor, ¿no? Para poder formular estos cambios o estas nuevas políticas. Nuevamente, les señalo que la labor del médico auditor es transversal a todos los procesos hospitalarios, ¿no? Que tenemos. En la siguiente diapositiva, en esta diapositiva, tenemos la auditoría médica y vamos a definir un poco los tipos de auditoría, ¿no? Estas son las auditorías más saltantes que se encuentran reguladas por nuestro país. Muy bien, tenemos a la auditoría en salud, que es una auditoría bastante global. Luego tenemos la auditoría médica, propiamente dicha. La auditoría de la calidad de atención, también regulada por el Ministerio de Salud. La auditoría de las cuentas médicas, ¿no? Esta auditoría de las cuentas médicas es muy poco conocida, llamémosle con ese nombre, en nuestro escenario, en nuestro país, porque se confunden con la auditoría de la facturación, ¿no? Que se hace en el ámbito privado. Pero la auditoría de las cuentas médicas es un proceso previo y durante la facturación de las atenciones médicas, ¿no? Dentro de un servicio de salud. Luego tenemos la auditoría de registro de atención, es una de las más conocidas, y ahí nos vamos a acordar el porqué, la importancia de escribir correctamente en nuestras historias clínicas, ¿no? De no hacer solo una línea, ¿no? Entonces esto es saltante. Luego tenemos otros tipos de auditoría o auditorías, llamémosles especializadas, que se llama, la anterior por favor, o auditorías especializadas que se llama auditoría de caso, por ejemplo, ¿no? Auditoría de caso.
Y la auditoría de caso, ahí en el último, en el recuadro solito, que está abajo en el segundo nivel, es otro tipo de auditoría, la auditoría de caso. Y es una auditoría de caso muy particular, pero específica para solo una atención de un paciente, ¿no? Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a ver ya las definiciones más exactas de la auditoría médica y también ya les invito a que vayan un poco utilizando nuestra imaginación y voy a ir definiendo las auditorías y ustedes van ubicando los escenarios laborales en el cual se desempeña el médico auditor, ¿no? Primero, la auditoría en salud es un proceso de evaluación dirigido hacia todos los ámbitos del sector salud y es una tarea multidisciplinaria, ¿no? O sea, en esta auditoría en salud pueden participar no solamente los médicos auditores, sino también podrían participar otros profesionales de salud que hayan tenido entrenamiento con cursos de especialización de auditoría en salud. Entonces es un proceso bastante amplio, ¿no? Normado también está en nuestra Ley General de Salud, así que el marco legal se encuentra bastante regulado y permitido, ¿no? Es por eso que ya ahora tenemos también auditores cirujanos dentistas, ¿no? Que son auditores, tienen su registro de auditor, pero son cirujanos dentistas, ¿no? Emitidos por su colegio respectivo. Luego tenemos la siguiente tipo de auditoría, que es la auditoría médica, que es un proceso de revisión y evaluación y análisis sistemático de la atención de salud, orientadas a mejorar su desempeño y sus resultados, ¿no? Y acá vamos a recordar en esta diplomatura que les estamos presentando, vamos a recordar pues a Benias Donabedian, ¿no? Que es uno de los padres de la auditoría médica, y vamos a también estudiarlo, vamos a recordar en qué consiste pues su estudio y qué nos ha dejado como legado en la auditoría médica. Luego tenemos la auditoría de la calidad de atención. Normalizado o normado por el MINSA y busca evaluar el proceso de atención en comparación con parámetros y estándares de buen desempeño, ¿no? Entonces, esto es una de las auditorías bastante practicadas por las oficinas de calidad de diversos hospitales a nivel nacional. Si alguna vez han pasado por alguna oficina de calidad y ustedes se han preguntado, bueno, ¿qué actividades hace esa oficina de calidad? Una de esas actividades es la realización de planes de auditoría anual y por ende auditoría de la calidad de atención. Eso quiere decir que en esas diversas oficinas de calidad de todos los establecimientos que puedan conocer, hospitales preferentemente, salud, de Fuerzas Armadas, del Ministerio de Salud, de gobiernos regionales, encontramos médicos auditores en esas oficinas de calidad. Entonces, ese es el otro tipo de auditoría. Luego tenemos la auditoría de las cuentas médicas, ¿no? Ese es un proceso de revisión y evaluación que se realiza en los procesos de facturación, ¿no? De facturación de los servicios de salud, y lo ejerce generalmente un financiador, ¿no? U otros que tengan relación con la facturación de las cuentas de un paciente, ¿no? Entonces, esta es una auditoría muy, muy relevante e importante, porque fue la base, por ejemplo, para que en el caso del Seguro Integral de Salud elabore su tipo de auditoría, ¿no? Que es un tipo de auditoría muy parecido a la auditoría de las cuentas médicas, ¿no? Por eso es que, por eso que tiene un proceso bastante amplio, pero que se dirige básicamente a los montos en que el prestador o el hospital le quiere cobrar al SIS. Entonces, esos, llamémosle, los montos vendrían a hacer su facturación y al SIS empieza a hacer su auditoría y electrónica también, empieza a hacer su auditoría para verificar si esa facturación fue correcta, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claro de auditoría de las cuentas. Y salud también lo aplica, pero en el caso de salud, recordemos que tenemos tanto el financiador como el prestador de servicios fusionados, ¿no? En el caso del SIS es autónomo a los establecimientos de gobiernos regionales y del MINSA, ¿ya? Bien, siguiente tipo de auditoría, y estamos definiéndola, la auditoría de registro de atención, es un proceso de revisión de los campos de la historia clínica, y también nos recuerda mucho esta auditoría de registro de atención cuando llevábamos semiología
allá por más o menos el tercer año, ¿no?, de medicina, y que nos decía que tenemos que llenar todos los campos de la auditoría médica, ¿no? Perdón, todos los campos de la historia clínica, y que nos explicaban detenidamente que ningún campo debería estar vacío, y más bien debería preguntarse a los familiares o al paciente para que estén bien registradas los datos en la historia clínica. Pues bien, este tipo de auditoría es el que se encarga de ver ese registro de la atención y puede hacerlo ampliamente, ¿no? Ya en la diplomatura propiamente dicha, cuando estemos llevándola a cabo, vamos a revisar detenidamente cada tipo de auditoría y vamos a hacer las prácticas del caso, ¿no?, para que se interiorice la actividad de auditoría. Luego tenemos otras auditorías, como la auditoría de caso, también normada por el MINSA, y que busca indicar las normas y guías de práctica clínica incumplidas, ¿no?, y plantea recomendaciones específicas al caso en evaluación o al paciente. Un ejemplo de esta auditoría de caso siempre es las muertes maternas, ¿no? Las lamentables muertes maternas son evaluadas a través de esta auditoría de caso. Muy bien, esas son las principales tipos de auditoría y sus definiciones. En la siguiente diapositiva, ya que ya hasta este punto hemos visto cómo está el contexto estratégico general, cómo se está dando mucha prioridad al fortalecimiento de los hospitales y establecimientos de salud, cómo se va a revalorizar la actividad médica o el acto médico, y cómo es que se va a invertir muchos recursos en estos dos campos, tanto para el médico como para el fortalecimiento de las atenciones. Entonces vemos pues cómo la auditoría va a intervenir en esos diversos escenarios para ayudar a mejorar, y para ese fin va a utilizar herramientas, ¿no? Va a utilizar herramientas para que pueda hacer adecuadamente el trabajo la auditoría, y sobre todo en este escenario de cambio, ¿no? Entonces, la historia clínica electrónica como herramienta digital y evaluación médica, ¿no? No podemos dejar de mencionar que la historia clínica es la fuente de información del paciente, de la atención médica recibida, y desde hace 10 años aproximadamente en nuestro país ha habido un escenario de transformación que ha logrado interiorizar muchos directores de hospitales, que hay que utilizar la tecnología en el campo de la salud, una tecnología que nos permite facilitar el trabajo de los médicos. Y es así que aparece la historia clínica electrónica, ¿no? Pero, ¿qué cambios ha ocurrido, ¿no?, ya con este uso de la tecnología? Ahí podemos ver, pues, que en los consultorios médicos se usan equipos de cómputo y software para la atención médica. Se digita la atención completa del paciente, pues hace más de 10 años eso era muy raro escuchar, ¿no? En las clínicas se cuentan con historias clínicas que tienen impresiones digitadas en Word o impresiones en software de historias clínicas electrónicas. O sea, las clínicas han invertido muchísimo en resguardar esta información. También en el establecimiento de salud, sobre todo los públicos, se produjeron también los mismos cambios y se escucha ya con regularidad, o vamos a llamarle con naturalidad, palabras como busca la evolución del día en el sistema, ¿no? Una situación que, bueno, hace más de 10 años era solamente un sueño, pero ahora ya se escucha con mayor regularidad y naturalidad gracias a los aplicativos informáticos. Muy bien, también tenemos aplicativos de control de las cuentas médicas, aplicados por los financiadores, supervisores o aseguradores. Y acá lo he sombreado de color celeste, porque hay un aplicativo muy, muy poderoso, en el caso, ya le he comentado, del Seguro Integral de Salud, y le ha denominado el mismo SIS evaluación médica electrónica, ¿no? O evaluación automática, ¿no? Entonces lo realiza un software especializado que aplica distintas reglas o estándares normativos sobre las atenciones SIS que ocurren a nivel nacional. Para esto les debo indicar que a nivel nacional actualmente se producen como 100 millones de atenciones. Entonces, es un poquito difícil que un médico auditor pueda evaluar esas 100 millones de atenciones uno a uno. Entonces, buena parte de eso, un grupo de médicos auditores han diseñado este aplicativo donde realiza evaluación de forma automática de esas millones de atenciones. Una situación parecida tienen muchos hospitales actualmente que logran revisar o evaluar de forma electrónica
estas atenciones de salud. También tenemos escáneres tipo lápiz para digitalización de la atención. O sea, si yo ya estoy escribiendo a mano y de repente no tengo una máquina, ya bueno, tengo un escáner muy especializado que logro pasar, pues pequeño como un lápiz, logro pasar encima de la historia clínica que he escrito y automáticamente eso estoy enviando o puedo enviar por correo hacia un archivo, ¿no? Y puede ser evaluado también para poder cobrar. Recordemos que ¿por qué la auditoría médica va a tener un papel, bueno, ya tiene un papel predominantemente ejecutivo en este ámbito de la auditoría de las cuentas médicas? Porque a la fecha, más del 90% de peruanos ya cuentan con un seguro de salud. Pero para poder pagar y para poder estar, llamémosle, seguros de que lo que estamos pagando es correcto, ya sea la aseguradora o la aseguradora al prestador, para estar seguros necesitamos que alguien lo evalúe. Y ese alguien, sin duda, es el médico auditor. En esta diplomatura que le estamos presentando, también vamos a hacer revisiones bien particulares, ¿no? Porque se necesita pues entender todo el ámbito de acción. Hay hospitales en ese sentido que los médicos auditores son pues de gran vitalidad, como por ejemplo hospitales como el Hospital 2 de Mayo, que tienen 12 médicos auditores, hacen guardias en ese hospital, o el Hospital Loaiza, que también son como 15 médicos auditores que también hacen guardia en ese hospital las 24 horas. Entonces han logrado transformarse al ámbito de la seguridad universal porque ya existe un 90% de peruanos que tienen un seguro. Entonces ya hay una transformación clara. Ese es el ámbito grande de acción, ¿no? También el uso de tabletas y aplicativos celulares para el registro de atención médica, ¿no? Ya también las tabletas se encuentran a menudo en las clínicas y también en uno que otro hospital. Y software existente para la atención de imágenes y exámenes de laboratorio, procedimientos que digitalizan toda la atención, ¿no? Y ya se cuenta en tiempo real y una historia clínica electrónica completa. En la siguiente diapositiva, bueno, en la siguiente diapositiva vamos a poder mostrar ahora, bueno, algunos casos conocidos. Muchos de ustedes seguramente habrán trabajado, tal vez han hecho el internado o el residentado, o han conocido estos sistemas, ¿no? Entonces, ¿qué herramienta electrónica hay en los hospitales, ¿no? Desde el punto de vista de historia clínica electrónica. Tenemos que en establecimientos del MINSA y regiones se encuentra presente un sistema gratuito, ¿no? Un sistema Galeno se le llamó, y bueno, tiene varias versiones a la fecha. Y ese sistema permite hacer también una auditoría electrónica, ¿no? Eso es lo importante. Tiene un módulo de auditor o supervisor que permite hacer esa evaluación. En las clínicas privadas, muchos de ellos han optado por el sistema de gestión del paciente, que también tiene un fin controlador de recursos, de medicamentos, insumos, y sobre todo del stock y la salida de ese stock. En salud se encuentra utilizando un software que es el ESI, el Sistema Inteligente de Atención al Usuario, o el Sistema de Gestión Hospitalaria, el SGH, ¿no? Esos dos tienen salud. Y también son herramientas potentes que tienen que ser también analizadas en este diplomado para que se entienda cómo es que se va a utilizar y resguardar ese recurso que se va a priorizar en este escenario actual. Y otros establecimientos de salud privados o públicos han creado sus propios software, como en el caso del INEM, su propio software, sus creadores son su misma oficina informática. Y también el Instituto Nacional de Oftalmología es más o menos el mismo escenario. Muy bien, esas son las principales herramientas que se cuentan, ¿no? Para poder evaluar. En la siguiente diapositiva, ya estamos centrando qué perspectivas a futuro en la atención médica y en la teoría médica hay y sus oportunidades, ¿no? Muy bien, sin duda que lo que hemos visto hasta ahora en toda nuestra revisión es que van a haber dos grupos fuertes de perspectivas a futuro. Inversión y fortalecimiento de los servicios de salud, o sea, esto va a ser una prioridad. Y el otro es el uso y optimización de herramientas digitales a nivel de empresas y a nivel también del Estado y de los gobiernos regionales y el gobierno nacional.
Y esta inversión y fortalecimiento hemos visto cómo va a tener consigo que se cuide muy bien el recurso, y ahí está el papel del médico auditor en su gran campo de acción, ¿no? Su gran ámbito de acción. Muy bien, en esta diplomatura, la Universidad Continental les presenta un enfoque bastante fuerte, destinado a que veamos cómo el contexto económico influye para la aparición de oportunidades. Si es algo que estamos viendo con claridad hasta esta revisión, es que va a haber muchas oportunidades para aquel que tiene las competencias y capacidades de la auditoría médica en su currículo y en su práctica diaria, ¿no? Muy bien. Bueno, la perspectiva futuro, bueno, le invitamos de mi parte estoy, si no me equivoco, es la última positiva. De mi parte les invito a todos los colegas que están escuchándome, a todos los colegas que me están escuchando, a que mejoren sus capacidades y aptitudes llevando esta diplomatura de especialización en auditoría médica, en esta casa universitaria, la Universidad Continental, y que puedan acceder pues a las oportunidades derivadas de este contexto actual y futuro que estamos soportando, ¿no? Entonces, no dejemos de ver esta diplomatura como una gran oportunidad, dada la revisión y el sustento que les he podido traer en esta oportunidad. Muy bien, estaré muy atento a las preguntas. Muchas gracias, doctor Pino, por la exposición de tan importante tema. A continuación, pasamos a la ronda de preguntas. La pregunta lo realiza Miguel Ángel Solano. ¿Realiza o realizó el gobierno de turno inversiones en infraestructura hospitalaria a nivel nacional? Muy bien. Está en busca de la inversión a nivel hospitalaria, no ha concluido. El que sí ha logrado salir adelante es el hospital de emergencias Satevitarte, que es un hospital nuevo, que, bueno, se empezó a fabricar en el gobierno del presidente Humala, pero que ya en el gobierno del señor Vizcarra es que ya ha entrado en funcionamiento, ¿no? ¿Y qué aceleró este funcionamiento? Bueno, el enfrentar a la pandemia por el COVID-19, ¿no? Correcto, doctor Pino. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las características que debe tener un auditor? ¿Y solamente un auditor puede ser médico o tener otra profesión afín? Muy bien. Vamos a empezar por la segunda parte y luego vamos a la primera. Con respecto a la auditoría, la especialización en auditoría médica sí es solo para médicos. Y la auditoría en salud, que si es un curso también puede ser diplomado, es para el resto de profesionales de la salud. Ya, y con respecto al perfil, el perfil, sin duda, lo principal que tiene que tener el médico auditor es el ser objetivo. El médico auditor tiene que ser objetivo. El otro peldaño clave para el médico auditor es que sea analítico, porque sin duda si no analiza la atención de salud o no analiza el escenario en el que existe un pago de atenciones, definitivamente no va a poder llevar a cabo ningún resultado positivo. El otro atributo que se tiene que sumar, y yo señalo justo estas tres como pilares del ADN, en este caso del médico auditor, es la honestidad, ¿no? Ese objetivo, analítico y la honestidad. La honestidad, ¿por qué? Porque se van a enfrentar con situaciones en las que el sujeto o el establecimiento que está siendo supervisado puede tratar de convencerlos con ciertas irregularidades a que hagan lo contrario, ¿no? Entonces tiene que haber una honestidad frente a su trabajo. Bien. Correcto. Entonces, todo auditor debe tener esas tres características que es muy importante en su profesión. Continuamos con la otra pregunta que nos menciona. ¿Qué importancia tiene el auditor médico en esta coyuntura de sobrevaloración de precios de productos de protección para el área de salud? Sin duda, es una importancia, tiene, llamémosle, el papel es preponderante. ¿Por qué?
¿Por qué? Primero, tenemos que entender que cuando ya apareció el problema, y cuando el problema ya se identificó, ya las consecuencias también se daron, o ya ocurrieron las consecuencias. Entonces, el médico auditor, justo con ese proceso transversal a todos los servicios de un hospital o de un establecimiento de salud, justo por su proceso transversal, tiene la capacidad de anticiparse, ¿no?, a la generación de un error grosero, un error grave, o incluso identificar, pues, irregularidades que puedan terminar en un delito, ¿no?, gracias a su proceso. Y eso generalmente lo hacen los auditores de las oficinas de calidad, o los auditores que se encuentran trabajando en las oficinas de seguros, donde hay auditores que ven las transferencias que hace el Seguro Integral de Salud. Los recursos que entregan tienen que ser bien evaluados durante esas atenciones, ¿no? Correcto. Otra pregunta que nos realizan también por el chat es, ¿el ser auditor médico me ayudaría a desempeñar una mejor labor en el SERUM? Ah, qué importante. Qué importante esa pregunta. Justo el enfoque que nosotros, como en esta diplomatura, el enfoque que damos es que se provea al médico de un contenido técnico listo, que está tan listo y tan importante para que lo pueda aplicar en su tarea diaria, ¿no? Justo tiene ese enfoque, ¿no? Ejemplo, en el SERUM, muchos de los serunistas van a empezar a elaborar planes de prevención, planes de promoción. Entonces, este diplomado les va a ayudar justo a realizar planes, el famoso plan de auditoría. Entonces, por ahí ya tienen un tema importante y relevante. Lo segundo es que van a empezar a utilizar estándares con qué comparar. Esta diplomatura que le traemos a todos es que puedan tener parámetros o estándares para poder guiarse y que en el camino se interiorice o se adhiera a siempre usar estos parámetros. La auditoría médica funciona con estándares, con parámetros a seguir. Entonces eso también lo hace pues que el aprendizaje del médico en su SERUM sea más rico, ¿no?, y más fuerte. Correcto. Tenemos también otra pregunta de Javier. Él nos menciona, ¿cómo se encuentra actualmente la calidad y la cultura en el sector de salud en MINSA y e-Salud? ¿Y en qué porcentaje podemos calificarlo? A ver, la cultura. Bueno, tenemos una cultura que sin duda la vocación de servicio es la principal. La vocación de servicio del médico sigue siendo la más importante como cultura. Y que alrededor de esta vocación de servicio y la excelencia académica del médico, encontramos pues que algunos hechos de la coyuntura o también algunas debilidades del Estado y del gobierno hacen que el médico a veces se frustre, ¿no?, en el momento de la atención. Y justamente se frustran porque nos cuesta entender pues que hay que hacer informes, que hay que no utilizar, no mal usar la papelería o generar burocracia, sino el hacer informes que logren tener acciones correctivas o acciones correctoras para que no nos frustremos como profesionales de salud, como médicos, durante nuestra labor en el día a día. Sí, sin duda que eso termina mermando, ¿no? O sea, estos escenarios que están fuera del acto médico, fuera de la atención, nos termina golpeando. Pero la auditoría felizmente nos permite estar muy enfocados en los aspectos técnicos, ¿no?, guiarnos en base a normas. Otra consulta que nos realizan por el chat también es, ¿cuál es el campo de trabajo de un auditor médico? Bien, bueno, les he ido comentando a lo largo de la presentación y el campo es bastante amplio. Primero, lo que podemos ver es que la auditoría, si lo podemos clasificar ya no por sus tipos, sino por su ámbito de acción en un establecimiento de salud, el auditor puede estar, uno, en las oficinas de seguros, ¿no? Como les comenté, hay muchos hospitales en Lima que tienen un promedio de 10 a 15 médicos auditores en los hospitales grandes y hacen guardias de 24 horas. El otro grupo es en e-Salud, que se encuentran haciendo auditorías para pago, o también llamadas la auditoría de las cuentas médicas, un buen grupo de auditores. También en e-Salud, auditores de la calidad o de gestión de la calidad,
también que evalúan la atención médica. El otro grupo es en distintas aseguradoras, como Pacífico, como RIMA, como Mafre. Tienen un pool de auditores, incluso ellos tienen al auditor, lo tienen como escalas remunerativas. Empiezan con auditor médico junior y pueden terminar en auditor médico senior, ¿no? Entonces, en un amplio campo de acción. Y en el Ministerio de Salud, que se encuentran desarrollando normas técnicas, muchos de los auditores médicos, dada su experiencia en conocer procesos y también el de utilizar estándares, ¿no? Estándares de salud para la actuación. Ese es el enfoque que también estamos dando, por eso han visto que los módulos se encuentran justo elaborados para que se metan poco a poco al mundo uno del MINSA, al otro al mundo de salud y sus respectivas normas de auditoría. Correcto. Marcos Sánchez también nos pregunta, ¿cuáles son los factores que intervienen para la calificación de la atención médica mediante la auditoría médica? Bueno, hay muchos factores, ¿no? El principal factor que interviene es el proceso de atención. El primer punto, entonces, que se empezaría a evaluar es el proceso de atención en esa auditoría médica. El otro factor es los recursos que se utilizan para esa atención. Por ejemplo, estuve de guardia y solamente había un médico pediatra de guardia y teníamos ese día muchos pacientes. Y llegó justo un paciente grave, pero que no pudo ser atendido. ¿Correcto? Entonces también influye mucho los recursos con los que uno cuenta para atender, ¿no? Entonces el médico auditor va a identificar esos vacíos de recursos. El otro factor clave es el compromiso y la adherencia de los médicos tratantes a las guías de práctica clínica, ¿no? A las guías de atención. Entonces es otro factor clave, o sea, mientras no me adhiero, mientras no me apego al uso de esta guía de práctica clínica, más riesgos de error tengo. Entonces, ahí está el papel, pues, de la auditoría. El otro aspecto es en el uso y manejo de los medicamentos, ¿no? El uso y manejo de medicamentos siempre suelen ser un dolor de cabeza para todo director de un hospital, ¿no? Porque siempre está con falta de stock en determinados grupos de medicamentos. Y el otro grupo, que factor que interviene, es qué tanta prioridad le damos al trabajo en el ámbito de seguros o de aseguramiento universal y no fortalecen el trabajo del reembolso, del cobro de atenciones en distintos hospitales. Entonces, la auditoría médica tiene consigo ese grupo de factores grandes, ¿no? Y dentro de ellos hay otros más detallados. Correcto. Waldir también nos realiza una consulta, dice. En el marco de la pandemia, ¿cuál va a ser la importancia de la auditoría médica en la calidad de atención de los pacientes COVID-19? Bien, primero que la importancia más relevante va a ser en el cuidado del recurso, ¿no? O sea, del dinero, de las transferencias. Ese va a ser el papel más importante en este ámbito. Y por ende, si uno cuida los recursos, cuando se presente un plan de inversión del hospital o cuando se presente un plan de mejora que tiene el hospital, las oficinas de calidad y las oficinas de seguros, que son los recaudadores, a través de sus médicos auditores van a opinar en ese proceso de atención. Entonces le van a dar solamente validez si es que el recurso va a ser bien utilizado y con el fin de mejorar la calidad de atención. Es así es que la auditoría va a fortalecer esa gestión del hospital. Correcto. Y tenemos la última pregunta que realiza Lucía. Dice, ¿cuál es la expectativa que usted tiene ante la pandemia del COVID-19 y la falencia de nuestro sistema de salud? Bien, las expectativas, bueno, no pueden ser ajenas también a lo que hemos visto en países incluso desarrollados, ¿no? En el mundo se ha visto, pues, que países desarrollados, Europa, incluso Estados Unidos, han sido duramente golpeados por esta enfermedad, COVID-19. Pero nosotros, creo que el principal atributo de logro es que entramos a cuarentena mucho antes que varios países latinoamericanos, ¿no? Y eso ayudó a que poco a poco la gente vaya entendiendo de que es importante el distanciamiento social, que debemos todavía permanecer en casa, y segundo, tenemos que empezar a utilizar mascarillas y a lavarnos las manos
y consigo hacer la limpieza del hogar. Entonces yo creo que las expectativas son positivas, pero como bien al inicio les comentábamos, los planes que tengamos que hacer tienen que ser mínimo de 12, 18 o 24 meses, porque hasta que no tengamos una vacuna o un tratamiento eficaz, vamos a todavía estar en esta situación de mucho cuidado, ¿no? Porque el riesgo va a estar ahí con nosotros. Pero las expectativas en cuanto a salir adelante, creo que son positivas. Muchos de los economistas han coincidido en que las personas van a salir a trabajar o a buscar mucho trabajo, ¿no? Y que se va a fortalecer mucho el uso del teletrabajo o el trabajo a distancia. Uh-huh. Muchas gracias, doctor Pino, por la exposición de tan importante tema en el desarrollo del día de hoy, el webinar. Si estás interesado... Quería finalmente, Analí, de mi parte, decirles que los invito a entrar a este mundo de la auditoría médica, un mundo lleno de tecnicismo médico, llena de incluso podríamos llamarle actualización médica, porque vamos a revisar guías de práctica clínica, y también a un mundo de revisión a un hospital, ¿no? Mirar desde el fondo, a tener la radiografía en nuestras manos de un hospital gracias al proceso de auditoría. Así que les invito a que participen en nuestro diplomado. Muchas gracias, doctor Pino. Bueno, si estás interesado en ser un auditor médico, te invitamos a participar en nuestra diplomatura de especialización en auditoría médica. El número de contacto del asesor que le brindará mayor información lo estamos compartiendo por el chat. Asimismo, queremos aprovechar en resaltar que para los asistentes al webinar del día de hoy, se les entregará constancias digitales por su participación. Les llegará un correo un plazo máximo de 30 días. Para nosotros es importante contar con su opinión. Los invitamos a completar la encuesta de satisfacción en el chat, en la cual se está compartiendo el enlace. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, le agradecemos su participación a todos ustedes. Muchas gracias.